Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. ¿Alguna vez el que está escuchando se preguntó a sí mismo sobre su autenticidad? ¿Alguna vez usted se preguntó qué quiere ser o qué quiso ser en la vida? Porque la autenticidad es algo que no todos cumplen en el ciclo de nacer, reproducirse y morir, que es el ciclo biológico de la mayoría de los seres humanos. Y es aquí que esa falta de autenticidad, cuando se da en forma reiterada en una sociedad, que puede tener distintos estudios para saber por qué ocurre, es como consecuencia de que de esa sociedad salen dirigentes que tampoco son auténticos, y que entonces ocupan lugares, pero que no quieren esos lugares, sino que quieren otros, y que están en distintos trabajos, pero no quieren esos trabajos, quieren otros trabajos. Bueno, esta urgencia por averiguar cuál es su escala de valores, sería muy interesante que usted lo hiciera, si no lo hizo nunca, y se preguntara frente a un espejo si usted ha sido auténtico en su vida con usted mismo, con lo que usted quería ser o con lo que usted en realidad es. Y entonces, cuando termine de hacer ese propio autoanálisis, sumérjase en el análisis de la sociedad argentina para darnos cuenta que uno de los problemas más serios que tenemos es nuestra falta de autenticidad. Y claro, hablamos de una democracia fraudulenta porque no existe la justicia. Pero ¿qué hay de la parte política? ¿Qué hay de aquello que dice la Constitución Nacional, que dice que los partidos políticos es la herramienta y el instrumento para llegar a elegir a las ciudadanas y ciudadanos que deben representar la voluntad popular? Bueno, ¿para qué profundizar en las crisis partidarias? Casi no existen. El invento de las PASO, que pareció terminar con las internas de los partidos políticos, y que la idea era que todo fuera una gran interna, llevó a que 4, 5, 10, 15 personas terminen decidiendo listas únicas y haciendo de que esa voluntad popular sea dirigida. Por lo tanto, no hay autenticidad, sino que hay determinación de pocos. Ahora, una vez que se elige un ciudadano para un cargo, cuando ese ciudadano renuncia y se va, es parte del juego de las instituciones. Está bien, es correcto. Si Débora Giorgi hace 50 días que está y no le firmaron el decreto de nombramiento, por lo tanto se supone que nunca cobró y se supone que no tiene la jerarquía necesaria, ya sea porque Culfa no elevó el decreto o porque a Fernández no le importó firmarlo, está bien que dio un portazo y se ha ido. Es normal, corresponde que lo haga. Ahora, ¿cómo se entiende cuando el voto ciudadano instala a una persona en un lugar que no pertenece a lo selectivo, es decir, no pertenece a las personas elegidas por el dedo, sino por el voto, y esta persona abandona ese lugar para ir a otro, para el que es elegido a dedo, dejando atrás el voto del ciudadano? Bueno, eso profundiza la democracia fraudulenta. Y la profundiza de tal manera que, como hay una resolución que rige en la provincia de Buenos Aires donde 2 mandatos y después los intendentes no pueden repetir, le encontraron la vuelta para no cumplir los 2 mandatos, y entonces, siendo funcionarios en otra escala, después pueden regresar a sus lugares de origen y volver a ser ungidos como candidato. Ahora, cuando los eligen con el dedo, cuando lo elige un gobernador, cuando lo elige el presidente, uno piensa, será porque tienen gestión, y entonces como tienen gestión, los llaman porque dicen, bueno, es una persona interesante. Ahora, cuando se llama
a 15, 16 intendentes. Uno dice, no hay equipos en otro lugar para ir a buscarlos. Los tienen que sacar del lugar donde lo eligió la sociedad. ¿Es tan así? Hay falta de autenticidad. Y entonces, si hacemos un rápido repaso, nos sorprendemos. Nos sorprendemos porque nos damos cuenta que San Martín perdió como intendente a Katopovich, que es el ministro de Obras Públicas, y que Avellaneda no tiene a Ferraresi, que es el responsable de vivienda, que Hurlingham ya no lo tiene a Zabaleta, que es el de Acción Social, que ahora, ayer, terminan de nombrar para sacarle a San Nicolás a su Jarzú, para que sea de vía navegable. Vemos que ya está Guerrera dejando su municipio para ser el ministro de Transporte, a Magliotti dejando el suyo. Cada uno de ellos dejó un municipio atrás de la provincia de Buenos Aires. Después tenemos los casos del de Loma de Zamora, jefe de gabinete en la provincia, el de Hurlingham, funcionario en la provincia, Cascallares, el del Almirante Brown, que ahora fue electo diputado provincial y entonces va a dejar el municipio de Almirante Brown. Eso por el lado de Frente de Todos. Después tenemos del otro lado también Jorge Macri ayer asumiendo, como lo habíamos anunciado, como ministro de gobierno de Larreta. Y todos ellos dejan el voto ciudadano de costado, porque la gente los eligió a ellos, no a otro, a ellos los eligió para que fueran intendentes. Y entonces, supuestamente porque tienen que cumplir funciones más relevantes, más importantes, porque son elegidos por el presidente, por el gobernador, por quien fuere, bueno, por el voto ciudadano, en el caso del intendente Almirante Brown, y entonces dejan el lugar para el que fueron ungidos, la administración municipal. Ahora, permítanme que yo no crea solamente en esto, sino que piense que si esa resolución de que no pueden repetir no existiera, muchos de ellos se hubieran quedado en su lugar. Porque ahora pueden retornar diciendo no cumplí los 2 mandatos, puedo volver a ser candidato. Uno tiene una extraña sensación, porque deduzco que si el Partido Socialista funcionara como nutriente del Frente de Todos, y si el Frente de Todos estuviera institucionalizado, supongo yo que los funcionarios los tendrían que sacar de allí, de los equipos de estudio, de trabajo y demás. No, los buscan en los municipios. Dejá lo que estás haciendo y vení. Y entonces cada quien tiene que dejar al que le corresponde por ley, que es el que encabezó en el momento de ser ungido intendente la lista de concejales, que puede resultar un buen intendente o no, pero no es el que eligieron para intendente. Entonces, por más explicaciones que den, el voto ciudadano no sirvió, no le prestaron atención. Quizá la única excepción sea el intendente Almirante Brown, porque él puede decir, bueno, me votaron los vecinos y soy diputado provincial y cambio el voto del municipio, lo cambio por el voto ciudadano. Bueno, quizá, el único que podría decir eso. Los demás están puestos a dedos. Entonces, la pregunta es, ¿somos auténticos? Cada uno de estos funcionarios, ¿qué quería ser, intendente o ministro? Y en realidad, ¿quieren ser ministro o quieren ser presidente, gobernador? ¿Qué quieren ser? Y entonces, a uno se le da por preguntarse a sí mismo, ¿por qué nos va como nos va? Y esto parece de perogrullo, pero es la respuesta casi de gimnasia, porque somos como somos. Y por eso cuando Perón descubre esto dice, hay que ordenar esta sociedad.
Y cuando habló de la comunidad organizada, cuando habló de que se pudiera llegar a entender y conformar una organización de abajo hacia arriba, empezando por la familia como unidad básica, constitutiva, le estaba diciendo a todos los argentinos, miren, empezamos por la familia, las sumas de familias en el barrio, todos los barrios juntos hacen en el municipio, la suma de municipios forman los departamentos, todos los departamentos las provincias, todas las provincias el Estado-Nación, y vamos de lo micro a lo macro. Pero llegó el mundo al revés, llegó el mundo de lo macro, donde nos manejan pocos a todos. Entonces destruyeron lo micro, destruyeron la familia, destruyeron cada una de las cosas a nivel mundial. La Argentina no es una excepción, y por eso un 30% no fue a votar en la Argentina. Pero en Chile no fue a votar más del 50%. Y en cada uno de los países donde se está votando, la gente, a pesar de ser obligatorio, no concurre a votar. Y esto es por la tremenda claudicación de las clases políticas que se han transformado en eso, en clases políticas. Y el ejercicio de la política, que es una cosa absolutamente digna y que pertenece al ser humano, que es un hecho político en sí, y que la alta política es una cosa y la politiquería barata es otra cosa, ha hecho que la sociedad, hablando ya de la Argentina, viva confundida porque tiene una auténtica crisis de autenticidad. Ahora, para resolver esta crisis de autenticidad, pregúntese usted mismo, usted, sí, el que me está escuchando, pregúntese si está feliz con lo que es, o si quiso ser en la vida otra cosa y no pudo ser, o si en realidad quiere ser otra cosa y está luchando por ser otra cosa. Porque ahí va a encontrar la respuesta. Entonces se va a dar cuenta que hay una parte que es la insatisfacción de no haber logrado el objetivo de vida que hace que la gente pierda el sentido de autenticidad y que use la falsedad ideológica, la falsedad política, con tal de llegar al objetivo que se ha trazado, que es yo quiero ser tal cosa. Y por eso no hay firmeza, y por eso viven saltando, y por eso les da lo mismo un día ser de izquierda, otro día de derecha, y otro día no tener ni izquierda ni derecha y ser del centro, y no les importa, porque el objetivo de ellos no era ninguna de esas cosas, sino sentarse en un lugar para resolver problemas propios, no el problema de la comunidad. Y la verdad que hacer política es tener voluntad de hacer algo por los demás, no por uno mismo. No se trata de resolver el problema personal, se trata de resolver el problema del conjunto. Y aquí, frente a esto, se agiganta Perón, porque se dedicó a resolver el problema de los demás. Lo primero que hizo Perón fue detenerse a pensar. Lo segundo que hizo fue planificar. Lo tercero que hizo fue ejecutar. Y lo cuarto que hizo fue prometer y cumplir. Entonces, la autenticidad era plena. Se decía y se cumplía. Aquella frase de Perón cumple, Evita dignifica, quedó instalada en los tiempos porque era cierta. Aquí un momento tan difícil donde cada uno de nosotros parece que no estamos conformes con lo que somos. Y entonces, el que alguna vez se frustró en algo, dice, la segunda oportunidad que tengo, no me importa si tengo que traicionar al conjunto, pero voy a resolver lo mío personal. Y así no se va a ninguna parte. Si no hay voluntad de hacer algo por los demás, esa persona no puede resolver desde la política nada más que los problemas propios. Y créamelo que una gran parte, lo único que le interesa es resolver los problemas propios. Y entonces prometen cualquier cosa. Es preciso comprender los equilibrios de amigos que se pierden para que haya verdadera justicia y verdadera libertad. Este gobierno
expresará un nuevo pacto entre la política social y la política económica. No hay desarrollo económico consistente sin desarrollo social. Y este es el verdadero camino de la justicia y el progreso. Se trata de un nuevo concepto de una sociedad más solidaria, no fundada en el seno asistencialismo, sino en la convicción de que el crecimiento solo será sostenido y acompañado por el desarrollo de la persona humana. Lo dijo un 10 de diciembre, 2 años después, también un 10 de diciembre, el país ardía. Había sido el último presidente radical. El anterior, el que había perdido frente a Menem, Alfonsín, también había prometido en la Federación de Bosques con la democracia se comía, se estudiaba, y se soñaba, y no sé cuántas otras cosas se había ido 6 meses antes. Este último, de la Rúa, se fue con el país lleno de muertos. Se fue en helicóptero. Y entonces, las promesas llegaron a la calle, y la calle fue auténtica por un rato. Y la calle dijo que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Y la gente se empezó a ordenar de abajo hacia arriba, pero después aparecieron las banderas políticas, y cuando aparecieron las banderas políticas la gente se empezó a retirar de esas asambleas barriales que se estaban produciendo en una Argentina que estaba a 10 minutos de la revolución de fondo, la de cambiar todo. Pero la gente dijo, me parece que están volviendo otra vez los especuladores de la política, y no querían saber nada. Y se fue diluyendo, y finalmente terminamos en aquella semana de sueño de Rodríguez A, que al final lo corrieron con los bomberos. Nos falta un sentido de autenticidad. Hágame caso. Mírese en el espejo y pregúntese si usted es auténtico con usted mismo.